Uno, dos, uno, dos. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Me escuchan? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios me los bendiga. ¿Cómo han estado en esta semana? Espero que todos hayan estado bien. Que Dios los haya bendecido en sus trabajos, en todo lo que hayan hecho, ¿verdad? Tenemos un Dios todopoderoso, hermanos. Un Dios que los ama, un Dios que los quiere, un Dios que quiere todo lo bueno para nosotros. A veces nosotros, ¿verdad?, los ponemos rebeldes y andamos en caminos que no son debidos. Pero Dios es bueno, hermanos. Vamos a ponerlo de pie, hermanos, y vamos a recibir la palabra de esta noche. Si alguien les preguntaba a ustedes, hermanos, ¿están preparados para proclamar el Evangelio? ¿Verdad? El Evangelio, hermanos, nosotros tenemos que estar preparados no solo físicamente, sino que mentalmente, sino que en sabiduría también. El mundo necesita la sabiduría de Dios y solo la podemos encontrar cuando nosotros somos capaces de poder leer la palabra de Dios y explicarla a todos aquellos que la necesitan, ¿verdad? Dice la historia de George Whitefield, de que en las colonias americanas, cuando empezaban a empezar esta nación, George Whitefield vino desde Inglaterra a predicar la palabra de Dios. Y se iba en su caballo a todas las colonias de Estados Unidos. Y a veces en las plazas solo decía esta cosa. Y se quedaba todo el día diciendo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Y todo el día pasaba George Whitefield diciendo eso a estas personas, ¿verdad? Y incluso muchas veces no lo escuchaban. Algunas veces le tiraban tomates, lo despreciaban. Pero hubo otras veces también que dice la historia de que habían mineros que lo escuchaban en aquel tiempo. Y cuando escuchaban la palabra de Dios, las lágrimas de aquellos hombres se brotaban en la cara de ellos. Y así es la vida en el Evangelio, hermanos. No todos van a escuchar. No todos van a escuchar en este mundo. Pero la tarea de nosotros es predicar el Evangelio y obtener la sabiduría de nuestro Dios. Amén. Vamos a irlos entonces, hermano, al tema de esta noche. Vamos a estar en 2 Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4, todos lo tienen, ¿verdad, hermanos? Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios entonces en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a orar entonces, hermanos, por esta palabra. Padre, gracias, Señor Dios, por estos momentos que vamos a tener, Padre Celestial, de poder predicar esta palabra, mi Señor Dios. Sabemos, Padre Celestial, que esta palabra es la verdad, mi Señor Dios, y es por eso que venimos aquí, Padre Celestial, para poder, mi Señor Dios, aprender de ella, mi Señor Dios, y ponerla en práctica. Pedimos, mi Señor Dios, que nuestros hermanos y yo mismo, Padre Celestial, podamos aprender más de esta palabra esta noche, Señor Dios, y que la podamos poner en práctica, Padre Celestial, y llevarla a este mundo que tanto nos necesita, Señor Dios. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema que he escogido, hermanos, para esta noche de esta predicación es el Dios de este mundo. El Dios de este mundo. Y quería leerles, hermanos, un diálogo de una película que se llama El abogado del diablo. Salió en 1997 y estuvo, los dos actores que hacen esta película son Al Pacino y Keanu Reeves. Pero, hermanos, quiero leerles la escena y el diálogo más importante de esta película y que ustedes puedan ver cuál es la agenda verdadera que tiene ese mundo.
Y cito lo que dice este diálogo. La culpa es como un saco de ladrillos. Lo único que tienes que hacer es dejarlo en el piso. ¿Y para quién cargas todo ese montón de ladrillos? ¿Dios? ¿Es eso? Déjame darte información de primera mano sobre Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Le da al hombre instintos. Le da ese extraordinario don y después que lo hace, lo juro, para propia diversión, para su propio teatro cósmico privado, él coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras salta de pie en pie, el que hace está riéndose. El maldito enfermo es un tacaño, es un sádico. Alabar a eso, nunca. Y continúa diciendo este hombre que da el papel del diablo. He estado aquí abajo desde el principio. He proporcionado al hombre todas las sensaciones que él ha buscado. Le he suministrado todo lo que él ha querido y nunca lo he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca lo he rechazado. A pesar de todas sus imperfecciones, soy un fan del hombre, soy un humanista, quizás el último humanista. ¿Quién en sus cabales, le dice al otro actor, Kevin, podría negar que el siglo XX ha sido completamente mío? Entonces, hermanos, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que vemos en esto? ¿Cómo el mundo está? ¿Y quién es el que lo ha controlado? En esa fotografía que ustedes están viendo atrás, hermanos, es una nueva serie que todo el mundo la está viendo. ¿Y saben cómo se llama? Se llama Lucifer. Y como les digo, hermanos, esta es la agenda del enemigo que quiere ver, como en esta serie, que el diablo es alguien, como se mira aquí, ¿verdad? Alguien guapo, un galán, alguien que es carismático. Y eso es lo que quiere ver el enemigo, hermanos. Mientras tanto, ¿verdad? Cuando hablan de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué es lo que hacen? Ridiculizar el evangelio, ridiculizar a los cristianos, ridiculizar todo lo que esta palabra tiene. Y es por eso que nosotros tenemos que ver, hermanos, quién es el que controla verdaderamente este mundo. A veces como cristianos nosotros no los ponemos a pensar en eso. No los ponemos porque creemos, ¿verdad? Que como dicen esos clichés, muchas veces en la iglesia ya lo atamos y lo atamos al diablo. Y empiezan a cantar esa canción de a machacarle la cabeza al diablo. Así no vamos, hermanos, verdaderamente a luchar con el enemigo de nuestras almas. El diablo lo único que quiere es la destrucción de todos nosotros, hermanos. Él no duerme como nosotros. Él no come, él no tiene nada. Lo único que él quiere día tras día es destruirlos a todos nosotros. Y más aún, cuando nosotros no tenemos la protección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pobres aquellas almas que están en las manos de este tirano. Hermanos, Satanás, la serpiente antigua, es un ser astuto. Es un tirano malvado. Es un mentiroso. Es maquiavélico en las mentiras que él hace. Es un asesino silencioso, hermanos. Él es verdaderamente el que juega con la vida de los seres humanos. Los enamora, los destruye, los esclaviza. Todos ellos son de Él. Él los tiene en sus manos. Son sus marionetas y Él tiene un circo, todos ellos. Ellos creen tener diversión en este mundo, pero la diversión son ellos para el propio demonio de este mundo. Cada día son explotados, son trabajadores de Él. Ellos lo buscan. Y es muchas veces, ¿verdad? Él les da entretenimiento, les da fama, les da fortuna, pero después, ¿qué pasa? Pagan con destrucción en sus vidas. Y como lo dijo este hombre en un libro, ¿verdad? Que se llama Un Mundo Feliz.
las personas aman su esclavitud. Todo el mundo que está bajo la presión y de este Dios de este siglo, eso es lo que es. Aman estar en ese sistema. ¿Por qué? Porque sus ojos, su mente y su espíritu está cegado. No quieren ir al Evangelio. No quieren conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él los tiene en sus manos. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo aquí que Pablo está defendiendo su ministerio en este versículo, en el versículo 4 de este capítulo 4. Defendiendo el ministerio de una iglesia rebelde de Corintios. Y ellos estaban dudando del ministerio y estaban dudando del poder del evangelio que tenía. Y muchos estaban en una división yéndose a falsos profetas porque creían que aquellas personas estaban hablando mejor que lo que estaba hablando Pablo. Estaban haciendo mejor de lo que estaba Pablo. Y más adelante nosotros vemos, ¿verdad?, la división. Y cuando algunos de ellos decían, no, yo soy de Apolos, y los otros decían, yo soy de Pablo. Entonces vemos aquí como Pablo está diciéndole a ellos y está defendiendo el evangelio, su apostolado y lo que él estaba haciendo en él. Y es por eso, hermanos, que este versículo empieza a decir, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Será que verdaderamente el diablo es el Dios de este siglo? Lucas 4:6, hermanos, cuando nuestro Señor va a ser tentado por el enemigo, por el diablo, Él le dice, y le dijo al diablo, a ti te daré todas estas potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregado, a quien quiero la doy. Incluso nuestro Señor y Salvador Jesucristo no le negó eso, pero solo tiene dominado este mundo hasta cuando Dios quiera. Juan 6:16-11 dice, y el juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste el otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y también, hermanos, Dios de este mundo también es conocido como por Satanás, Abadón, Belzebú, Beldí y como se llamaba antes, Lucifer. Hermanos, nosotros tenemos que saber cómo el mundo está siendo controlado. Tenemos que aprender por medio de la palabra de Dios cómo este mundo está siendo controlado por el diablo. A veces nosotros no los ponemos a pensar todas estas cosas. ¿Por qué ustedes creen que haya tantas ideologías que se han puesto en este mundo, que están en contra de la palabra de Dios? Incluso este mes nosotros tenemos, ¿verdad?, supuestamente lo que el mundo dice, ¿verdad?, acerca de todas estas personas que se han desviado en su naturaleza. Ya los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, pero esto va más allá, hermanos, y ahora vemos, ¿verdad?, que ya no es solo bisexual o asexual, ahora es muchas cosas, y todo esto está destruyendo al mundo, y todo esto nuestros hijos, nuestra familia lo están viendo, y nosotros como cristianos, como la luz del mundo, tenemos cada día, ¿verdad?, que luchar contra todo esto. Como lo dice Efesios 6, del 11 al 3, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, hermanos,
nosotros como cristianos tenemos que cada día defenderlos de todas esas cosas, pero también nosotros tenemos que conocer y agarrar la sabiduría que esta palabra nos da a nosotros. Inclusamente, como le estamos diciendo, hermanos, el diablo, hasta la propia iglesia, la está mintiendo para que se vaya a destrucción. Vemos muchas iglesias, ¿verdad?, que no están predicando verdaderamente el evangelio. Están predicando un evangelio diluido, un evangelio que llena iglesia, pero no es un evangelio que va a llevar a las almas al cielo. Sino muchas veces ese mismo evangelio, falso evangelio que le están dando a las personas, será destrucción para ellas y irán a una condenación eterna. Segunda de Corintios 10, 4, 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y se levanta cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La batalla, hermanos, está en nuestra mente. Es ahí donde el enemigo, donde el diablo quiere que nosotros lo rindamos. Cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a resistir al diablo? ¿Cómo Martín Lutero se pudo enfrentar a todo el imperio de la Iglesia Católica Romana de aquel entonces? Solo un hombre necesitó Dios para poder cambiar a todo este mundo. Antes que Martín Lutero no estaba la Reforma. La Iglesia Católica estaba vendiendo indulgencias, estaba vendiendo el perdón de Dios, que solo Dios lo puede dar. Y usted podía comprar el perdón de Dios suyo y el perdón de sus almas de que ya estaban condenadas. Pero tuvo que venir un hombre que creía en la palabra de Dios. Y si Dios, solo con un hombre, puede cambiar a un mundo, a una generación, a una nación, imagínense con todos nosotros que podamos tener la sabiduría, que anhelemos cada día conocer más de Dios. Ese es el problema en nuestras vidas, hermanos. Nosotros no queremos conocer verdaderamente a Dios. No queremos explorar la palabra de Dios. No los queremos sumergir a esta palabra. Y sin esta palabra nosotros no tenemos el escudo para poder defendernos. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros en que en el mundo está. Es mayor, hermanos, el que está en nosotros, el que está operando ahorita mismo en este mundo. Hermanos, lamentablemente, este mundo se está destruyendo. Y nosotros los estamos volviendo indiferentes a esto. Si ustedes tienen hijos de 1 a 20 años, lamentablemente, esa es la generación que quiere destruir el diablo. Quiere una generación que no tenga valores. Quiere una generación que viva en la inmoralidad. Quiere una generación que no busque la palabra de Dios. Porque cuando una generación se olvida de la palabra de Dios, cuando una generación no busca a Dios, es ahí donde el diablo va a destruir a todo este mundo. Tenemos que alistarlos, hermanos. Vienen muchas persecuciones para la iglesia. Y a veces nosotros creemos que no, pero están a la vuelta de la esquina. En un tiempo más, hermanos, la palabra de Dios y el cristianismo lo van a querer cancelar. Incluso ya estamos viendo ahorita, ¿verdad?, como muchas personas están siendo canceladas solo por sus valores que tienen. Y cuando a esta generación se le ocurra decir de que
Cristo y su palabra les ofende, ¿qué cree que van a pasar con nosotros? Esa es lo que está pasando en este momento, hermanos. El espíritu de desobediencia está entrando en todos los seres humanos. Y como lo dice en 2 de Timoteo 2, del 1 al 4, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que Dios. Y nosotros, hermanos, estamos viendo cómo las personas se están alejando de Dios y cómo las personas quieren estar abrazando todas las mentiras que el enemigo quiere darles a ellos. Es tiempo que nosotros, hermanos, pongamos a pensar en esto y anhelemos buscar la palabra de Dios. Si nosotros no empezamos a buscar la palabra de Dios, hermanos, va a venir destrucción a nuestras vidas. En fin, hermanos, como dice esta palabra de Dios, el mundo está bajo las manos del maligno. Prefieren el dominio del diablo que la luz de Cristo. Viven y operan en tinieblas. Eso es lo que está pasando con las personas, hermanos. A veces no es que el evangelio de nosotros no sea poderoso, sino que las personas aman las tinieblas. Quieren estar en la maldad, no quieren venir al evangelio. Nosotros podemos estar predicando y predicando a las personas, pero las personas por dentro aman la maldad. Y eso es algo terrible. Pero ¿cuál es lo que nosotros debemos de hacer? Seguir predicando. Porque a eso los ha llamado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguir viviendo vidas conforme a la palabra de Dios. Porque eso es lo que quiere nuestro Señor de nosotros. Que las personas puedan ver que haya esa luz en este mundo que somos nosotros. Todas las vidas de todas esas personas lamentablemente van a rumbo a una destrucción. Incluso nosotros, hermanos, en la iglesia, si no queremos hacerle caso a Dios, nuestras vidas van a ir a destrucción. No esperen algo bueno si no buscamos a Dios verdaderamente. No va a haber nada bueno, hermanos. Dios, cuando nosotros somos rebeldes, aunque nosotros seamos hijos de Dios, los tiene que castigar. Y a veces el castigo los va a doler bastante. Pensemos en eso, hermanos. Y el diablo ama eso, hermanos. Eso es lo que él ha intentado toda su vida, toda. Querer dominar el mundo. Y lamentablemente vamos a llegar a un momento cuando las personas quieran buscar un solo gobierno, una sola religión. Y ustedes saben quién es el que va a estar a cargo de todo eso, si no es el Dios de este mundo. ¿Qué ha estado pensando usted hacer acerca de esto, hermanos, cuando habla de esto? ¿Cuál es los pensamientos que usted tiene? ¿Se ha estado pensando eso en la vida? ¿Ha mirado lo que está pasando en la televisión? ¿Ha mirado lo que está pasando en los periódicos? Tenemos que ponernos a pensar en esto. Hermanos, aunque el mundo no crea, debemos predicar el evangelio. Aunque el mundo no los escuche, aunque el mundo esté ciegamente, nosotros tenemos que seguir adelante. Porque como dice Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios
salvar a los creyentes por medio de la predicación, por medio de la proclamación de la palabra. Es la única manera de que nosotros vamos a poder llevar por medio de la palabra de Dios la salvación a estas personas. Cada momento, hermanos, cada momento, cada segundo, hay muchas personas que se están yendo a una condenación eterna. Y están, ¿verdad?, yéndose sin Cristo. Y eso es algo que a nosotros nos tiene que doler, porque yo y tal vez usted tiene familiares, tiene amigos, tiene compañeros que usted les ha estado hablando y hablando diariamente del Evangelio y ellos no quieren escuchar en nada. Ellos quieren andar en la diversión de que este mundo les da. Ellos quieren andar por medio de, como dice esta palabra, como los tiene el Dios de este mundo. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Como dice aquí, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Las personas viven en tinieblas. Las personas viven en la oscuridad espiritual. Y el único que puede dar salvación y la luz que necesitan estas personas es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente no están haciéndolo, no están escuchando. No están yendo a la palabra. Y como dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no queréis venir a mí para obtener vida eterna. Es lamentablemente lo que está pasando, hermanos. Es lamentablemente lo que está pasando en las escuelas. El otro día, cuando mi hija tuvo el cumpleaños de ella, a los niños le pueden decir de que si ese día pueden leer el libro favorito de que ellos quieran leer. Y mi hija llevó un libro cristiano y la profesora no lo dejó leer. Y eso me puso a pensar en mí. Qué terrible es que este país una vez fue una nación que era consagrada a la palabra de Dios. Pero lamentablemente, ¿verdad? Hubo un tiempo, casi en los años 60, cuando las personas dijeron, no vamos a tener más ni la oración, ni leer la palabra de Dios en las escuelas de Estados Unidos. Hermanos, déjenme decirles, desde que Estados Unidos quitó la oración y leer la palabra de Dios, y desde que Estados Unidos legalizó el aborto, Estados Unidos decayó. Ya no fue la misma nación de antes. Y como dijo este hombre, ¿verdad? El siglo XX fue del enemigo y es la verdad. En el siglo XX, hermanos, el siglo pasado, fue guerra tras guerra tras guerra. Muchas ideologías se levantaron, como es la ideología del feminismo que le dice a la mujer que se rebele contra Dios, contra su esposo y contra la palabra de Dios. Todas esas ideologías comunistas, ¿verdad?, que supuestamente iban a traer libertad a las naciones, pero más bien trajeron destrucción. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos cuando un mundo, cuando una nación y cuando alguien olvidan de Dios? Lamentablemente eso es lo que va a pasar. Pero por eso la iglesia estamos aquí, para que poder llevar este mensaje, para poder orar, poder cambiar las vidas de todas estas personas, para poder cambiar el futuro de esta nación. Y muchas veces, ¿verdad?, no los van a escuchar. Muchas veces los van a ignorar, muchas veces los van a perseguir, muchas veces van a poder pasar muchas cosas con nosotros. La pregunta es, hermanos, si ustedes están dispuestos a pasar por eso. Si están dispuestos a morir por el Evangelio, si están dispuestos a, no importando lo que pase con ustedes, poder decirle al mundo, yo creo en Cristo, soy hijo de Dios, no importando lo que pasa.
Eso es lo que nosotros tenemos que ponerlos a pensar, hermanos, porque va a venir un tiempo donde se los va a demandar nuestra fe. Y es ahí, ¿verdad?, donde miraremos verdaderamente quién es cristiano y quién no. Para conclusión, hermanos, lo único que quiero que vayamos es Apocalipsis 12, del 9 al 12. Apocalipsis 12, del 9 al 12. Yo se los leo, hermanos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. El reinado de este Dios con minúscula no va a ser para siempre, hermanos. Una vez va a venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo a salvar a este mundo, a salvar a sus escogidos de todas la tierra. Y qué terrible va a ser ese día, ¿verdad? Que aquel que no está escrito en el libro de la vida, que aquel que fue rebelde a la palabra de Dios, que aquel que no quiso hacer caso a lo que aquellos predicadores o aquellas personas le aconsejaban, va a ser terrible ese día, hermanos. Va a ser terrible para estas personas, porque el diablo, sus ángeles y todas aquellas personas rebeldes van a ser arrojadas al lago de fuego para siempre. Y no va a haber vuelta atrás para ellos. Y aquellos que hemos sido transformados, estaremos en la gloria gozándolos con nuestro Dios. Espero, hermanos, que si alguno de ustedes no ha aceptado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pueda aceptarlo. No sabemos qué es lo que pueda pasar hoy. No sabemos qué es lo que pueda pasar mañana. Somos tan frágiles los seres humanos que una enfermedad los puede matar. Pensemos en eso, hermanos, y vamos a orar por la palabra de Dios. Padre, gracias, Señor Dios, por esos momentos, Padre, que tuvimos, mi Señor Dios, de poder aprender un poco de su palabra, Padre. Pedimos, mi Señor Dios, que cada día los ayude, Padre Celestial, a entender, mi Señor Dios, la situación en la que el mundo está, Padre Celestial. Sabemos que cada día, mi Señor Dios, son nuevas cosas que el enemigo quiere poner en este mundo, Señor Dios, para erradicar esta palabra, erradicar los valores que en ella hay, mi Señor Dios, destruir a los seres humanos, porque eso es lo único que quiere hacer, Padre Celestial, destruirlos, Señor Dios. Porque Él sabe, Padre Celestial, de que, mi Señor Dios, usted los ama, Padre Celestial. Por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hemos obtenido esa salvación, Padre Celestial, y usted ya no los ve como aquellos pecadores que éramos antes, Señor Dios, sino que los ve, Padre Celestial, como hijos, mi Señor Dios. Y eso es lo que más odia el enemigo de las almas, Padre Celestial, que para Él no hubo perdón, mi Señor Dios, porque Él conocía su gloria, Padre Celestial. Y es por eso, mi Señor Dios, que ayúdalos a cada día, Padre Celestial, conocer esta palabra, mi Señor Dios, obtener esa sabiduría que necesitamos, Padre Celestial. Porque si no la obtenemos, mi Señor Dios, ¿cómo, Padre Celestial, podremos, mi Señor Dios, combatir, Padre Celestial, a todas estas seres, mi Señor Dios, que están con este demonio, Padre Celestial? Ayúdanos, Señor Dios, a cada día andar en rectitud, mi Señor Dios, a cada día andar en santidad, Padre Celestial, a cada día, mi Señor Dios, no apartándolos del camino, sino que siguiendo, Padre Celestial, para obtener, mi Señor Dios, ese lugar donde vamos a estar, Padre Celestial.
Ayuda a mis hermanos, Señor Dios, en sus pruebas, Padre Celestial, en lo que ellos estén pasando, mi Señor Dios. Sabemos que el enemigo muchas veces, Padre Celestial, también utiliza esas pruebas, Señor Dios, para tentarlos y para decir, Padre Celestial, ¿qué estamos haciendo en el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo yendo a la iglesia? ¿Qué estamos haciendo sirviendo a un Dios así, Padre? Pero sabemos, mi Señor Dios, que las pruebas, Padre Celestial, nos ayudan a seguir adelante, a cambiar en nuestra vida, Padre. Y es por eso, mi Señor Dios, que muchas veces las pasamos, Padre. Gracias por esta palabra, Señor Dios. Gracias por la iglesia, Padre Celestial. Pedimos por la iglesia, Señor Dios, de todo el mundo que ahorita misma está siendo atacada, Padre. Ya sea, mi Señor Dios, por los gobernantes, Padre Celestial, que quieren erradicar, mi Señor Dios, esta palabra. Ya sea por las persecuciones que hay, mi Señor Dios. Ya sea por otras religiones, Padre Celestial, que quieran atacarme, Señor Dios, a nuestros hermanos en los diferentes países, Padre. Cuídelos y guárdelos y protéjalos, Señor Dios. Y ayúdelos, Padre Celestial, a cada día, a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo. Estarme, Señor Dios, pendientes, Padre Celestial, de lo que en este mundo pase, mi Señor Dios. Para poder ayudar y para poder seguir adelante, Señor Dios. Gracias por esta noche. Gracias por esta palabra, Padre. Gracias, Señor Dios. Todo esto lo pedimos, Padre, siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.